Guerra del petróleo, Irán, Venezuela y Cuba. Nuevo mapa del poder mundial, el petróleo como eje real de las guerras modernas. Durante décadas se ha repetido un relato oficial: las guerras contemporáneas de Estados Unidos se justifican en la defensa de la democracia, la seguridad internacional o la lucha contra regímenes considerados hostiles. Sin embargo, cuando se analizan los patrones geopolíticos, los movimientos militares y los objetivos estratégicos reales, aparece un elemento común que conecta numerosos conflictos recientes: el petróleo, la escalada militar contra Irán, la presión permanente sobre Venezuela y las amenazas sobre Cuba no son episodios aislados, son piezas de una misma lógica geopolítica basada en el control de los recursos energéticos. La estrategia no es nueva, pero en la era de Donald Trump se vuelve especialmente explícita. El enfoque del presidente estadounidense hacia las relaciones internacionales se caracteriza por un lenguaje directo de presión, sanciones, amenazas económicas y uso de la fuerza. En ese marco, los países que poseen reservas energéticas estratégicas pasan a convertirse automáticamente en objetivos de presión. La reciente escalada militar contra Irán ilustra con claridad esta lógica. El bombardeo de la isla iraní de Yark, uno de los principales nodos petroleros del Golfo Pérsico, no es un simple movimiento táctico dentro de un conflicto regional, es un mensaje directo. Quien controle esa infraestructura controla el flujo de petróleo iraní hacia el mundo. Más del 90% de las exportaciones de crudo de Irán pasan por esa isla. En términos estratégicos, destruir o controlar ese punto significa estrangular la principal fuente de ingresos del país. Es una forma de guerra económica llevada al terreno militar. La lógica es sencilla: si se controla la salida del petróleo, se controla el país. El propio despliegue militar ordenado por Washington, 2.500 marines y un buque de asalto anfibio, muestra que la estrategia va mucho más allá de simples ataques puntuales. Se trata de garantizar la presencia militar suficiente para dominar rutas energéticas críticas, especialmente el Estrecho de Hormuz, uno de los corredores petroleros más importantes del planeta. Por ese estrecho pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Controlarlo significa tener influencia directa sobre el precio global de la energía. La guerra en Irán, por tanto, no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento ideológico o nuclear. Es, ante todo, una batalla por el control del flujo energético. Pero esta estrategia no se limita a Oriente Medio. En América Latina existe otro país que durante años ha sido objeto de presión constante por parte de Washington: Venezuela, y la razón vuelve a ser la misma. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudí, más que Irán. Durante años, las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y los intentos de cambio de régimen han tenido como trasfondo el control de ese recurso estratégico. La presión sobre Caracas no es simplemente política, es energética. El petróleo venezolano no solo es abundante, también está situado a pocas horas de las refinerías del Golfo de México, lo que lo convierte en un activo geopolítico de enorme valor para Estados Unidos. Sin embargo, hay un tercer escenario menos comentado: Cuba. A primera vista, Cuba no parece un gran productor de petróleo. Sus reservas probadas rondan los 124 millones de barriles. Una cifra relativamente modesta a escala global. Pero el verdadero interés geopolítico de la isla no está tanto en lo que ya produce como en lo que podría producir. El mismo caso que Venezuela. En la zona económica exclusiva del Golfo de México se estima la posible existencia de más de 10.000 millones de barriles de petróleo. Si esas reservas fueran explotables a gran escala, Cuba podría transformarse en un actor energético regional. Ese potencial convierte a la isla en un objetivo estratégico. La presión energética sobre Cuba se ha manifestado recientemente con el bloqueo de suministros petroleros procedentes de Venezuela. Durante meses la isla está sufriendo una grave crisis energética tras la interrupción de esos envíos. Todo un ataque a los derechos fundamentales. Detener la energía de hospitales, de hogares. Este tipo de presión no es militar, pero forma parte del mismo sistema de coerción geopolítica: controlar la energía para controlar la política. La estrategia recuerda a la Guerra Fría, pero con una diferencia clave. Antes la disputa era ideológica, hoy es fundamentalmente energética. Estados Unidos no solo intenta debilitar a gobiernos hostiles, busca también ocupar el espacio económico que dejaron antiguos aliados de esos países. En el caso cubano, algunos analistas estadounidenses han sugerido que Washington podría intentar sustituir el papel que durante décadas desempeñó la Unión Soviética como socio económico principal de la isla. En otras palabras, transformar a Cuba en un país económicamente dependiente del sistema estadounidense y ser explotado por este. Si ese escenario se materializara, el control indirecto de los recursos energéticos cubanos quedaría garantizado. Por eso las negociaciones actuales entre Washington y La Habana no deben interpretarse únicamente como un diálogo diplomático. Son parte de un tablero mucho más amplio donde el petróleo vuelve a ser el centro del juego. Cuando se observan juntos los tres escenarios, Irán, Venezuela y Cuba,
aparece un patrón difícil de ignorar. 3 países, 3 conflictos o presiones simultáneas, 3 territorios con recursos energéticos estratégicos. La coincidencia no es casual. La política exterior basada en la presión económica, el control de rutas energéticas y la amenaza militar responde a una lógica clara: asegurar el dominio sobre el petróleo en un momento en que la energía sigue siendo el motor de la economía global. Pero este tipo de estrategia también tiene consecuencia. Cuando una potencia intenta controlar demasiados recursos estratégicos al mismo tiempo, inevitablemente genera resistencias, y esas resistencias pueden transformar conflictos regionales en crisis globales. Las amenazas energéticas y el nuevo mapa de conflictos. El estilo político de Donald Trump introduce un elemento adicional en este escenario geopolítico: la negociación basada en la presión máxima. A diferencia de estrategias diplomáticas más tradicionales, su enfoque consiste en elevar constantemente el coste para el adversario hasta obligarlo a ceder. En el terreno energético, esto se traduce en varias herramientas muy concretas. La primera es la amenaza militar directa. El bombardeo de infraestructuras estratégicas, como en el caso de la isla iraní de Yark, envía un mensaje a los mercados internacionales. Estados Unidos está dispuesto a intervenir militarmente para controlar el flujo del petróleo. Ese tipo de acciones tiene un impacto inmediato en el precio del crudo. Cada escalada militar en el Golfo Pérsico provoca subidas en los mercados energéticos globales, y esas subidas benefician directamente a los grandes productores y exportadores aliados de Washington. La segunda herramienta es el bloqueo energético. El caso cubano es un ejemplo claro. Al impedir que Venezuela suministre petróleo a la isla, se genera una crisis energética interna que debilita al gobierno y lo obliga a negociar. El petróleo se convierte así en un instrumento de presión política. La tercera herramienta es la manipulación de rutas marítimas estratégicas. El estrecho de Hormuz es el caso más evidente. Si Estados Unidos escolta petroleros o amenaza con un conflicto en el paso, el impacto en los mercados mundiales puede ser inmediato. Un simple anuncio militar puede disparar el precio del barril. Este tipo de presión tiene consecuencias globales. Si los precios del petróleo suben de forma abrupta, el impacto se extiende a toda la economía mundial con el aumento del precio del transporte, encarecimiento de alimentos, inflación energética, crisis industriales en países importadores. Las guerras energéticas nunca afectan solo a los países involucrados. Terminan golpeando al sistema económico global. Pero el riesgo más importante no es solo económico, es geopolítico. Si Estados Unidos intensifica su estrategia de presión energética, otros actores globales pueden responder. China depende enormemente del petróleo que pasa por el Golfo Pérsico. Rusia es uno de los principales exportadores de energía del planeta. Un intento de control total de las rutas petroleras podría desencadenar tensiones entre grandes potencias. Ese es el escenario que muchos analistas consideran más peligroso, porque cuando la competencia por recursos energéticos se convierte en una lucha entre potencias nucleares, el riesgo de escalada se multiplica. Las últimas noticias son que Irán anunció que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto para la mayoría de los países, pero no para Estados Unidos, Israel ni sus aliados. El mensaje se interpreta como una señal de cambio en el equilibrio de poder regional, donde Teherán busca influir en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Al mismo tiempo, China amplía su presencia económica negociando el comercio de petróleo en yuanes, lo que significa un desafío al predominio del petrodólar. En América Latina, la presión energética podría extenderse a otros países. El primero en la lista sería Brasil. Brasil posee enormes reservas en el llamado presal, gigantescos yacimientos submarinos que lo sitúan entre los grandes productores emergentes. Sin embargo, su tamaño y capacidad militar hacen improbable una intervención directa. La presión en ese caso sería más económica o política. Otro país con reservas significativas es México. Aunque mantiene relaciones con Estados Unidos, su petróleo sigue siendo un activo estratégico. El control de su producción siempre ha sido un objetivo histórico de Washington. Más vulnerables serían países con menor capacidad de defensa o con inestabilidad política. Entre ellos destacan Guyana. En los últimos años se han descubierto enormes reservas petroleras frente a su costa. Es uno de los nuevos actores energéticos del continente y posee una capacidad militar muy limitada. Ecuador, con importantes recursos petroleros y una economía frágil, podría ser objeto de presiones energéticas o financieras. Colombia, aunque es aliado de Washington, su petróleo sigue siendo un recurso estratégico envidiable. Fuera de América Latina, los escenarios potenciales se multiplican. Libia ya ha demostrado cómo el colapso de un estado puede abrir la puerta al control externo de su petróleo. Irak sigue siendo uno de los mayores productores del mundo y continúa bajo fuerte influencia militar estadounidense. Nigeria, con enormes reservas y graves problemas de seguridad interna, también aparece con frecuencia en los análisis estratégicos. En todos estos casos existe un patrón común: países con grandes recursos energéticos, instituciones políticas frágiles, capacidad limitada de defensa, son los escenarios ideales para estrategias de presión energética. El problema es que cada intervención
genera nuevas tensiones y nuevas resistencias. Cuando la política internacional gira exclusivamente alrededor del control del petróleo, el riesgo de conflicto permanente aumenta. El mundo entra en una dinámica donde la energía se convierte en la principal causa de guerras. Irán, Venezuela y Cuba son solo 3 piezas de ese tablero, pero detrás de ellas se dibuja un mapa mucho más amplio, un mapa donde el petróleo sigue siendo, en pleno siglo XXI, uno de los motores ocultos de la política internacional, y donde cada nueva escalada militar no solo redefine el equilibrio de poder entre países, sino también el precio de la energía que mueve al planeta. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.